la clase de hoy vamos a ver eh, una serie de circuitos a modo de práctica. Vamos a ver componentes con los cuales ya hemos trabajado, como por ejemplo el diodo. Vamos a hacer una conexión en serie de un diodo con un botón y una batería, que sería su fuente de energía. También vamos a complementarlo con una resistencia de protección, ya que un diodo, eh, si trabajamos con voltajes superiores a 3 volts, debe llevar una resistencia de protección. El siguiente tema serán resistencias. Vamos a ver resistencias de valor fijo, resistencias de valor variable, mejor conocidas como potenciómetros. Y por último vamos a ver lo que son los transistores. El primer componente sería un diodo LED. Y aquí nos dice conexión de diodo LED, polaridad directa. Esta polaridad directa se refiere a la forma correcta de conectar un diodo para que éste emita luz. Esa emisión de luz eh, nos, nos expresa o nos demuestra que el diodo está correctamente conectado. Y después aquí nos dice un diodo LED únicamente puede ser polarizado directamente. Esto quiere decir que conduce corriente y emite luz, mientras que al ser polarizado inversamente no conduce corriente y no emite luz. Esta polarización inversa, pues, no se usa, pero es importante conocerla, ya que si nosotros hacemos un circuito y vemos que el diodo no emite luz, existe la posibilidad de que esté polarizado inversamente. Después nos dice es importante incluir una resistencia limitante de corriente en serie, como lo vemos aquí, resistencia en serie con el diodo. Eh, Esto es para evitar una excesiva corriente hacia adelante, es decir, una corriente que le llegue al diodo LED y pues que lo funda, lo que puede dañar el diodo LED en circuitos en los cuales se utiliza una tensión de 5 volts. Es común utilizar un resistor de 330 ohms. Y después vamos a hablar de lo que son las resistencias. Nos dice que tienen la propiedad, mejor dicho, la propiedad de una sustancia que se opone al flujo de corriente eléctrico o electricidad a través de ella, se llama resistencia. Esta propiedad de oposición al flujo de corriente se llama resistencia. Después nos dice, o la resistencia es la capacidad de un circuito que se opone a la corriente. Eh, la unidad de resistencia es el ohm, sería este símbolo representado por una letra que se llama omega. Y después nos dice que un ohm será igual a un volt sobre un amper. Aquí vemos la relación que existe entre estas tres unidades. Eh, si cada una conserva el valor de 1, todas las demás serán 1. Esto se deriva de la ley eléctrica básica de Ohm, donde voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y la resistencia que tenemos aquí abajo es una resistencia de valor fijo. Nos dice la resistencia fija es una resistencia que tiene un valor específico y no podemos cambiar el valor. En caso de que nosotros quisiéramos usar una resistencia de un valor más bajo o más alto, tendríamos que reemplazarla por otro componente. En la parte central vemos los símbolos. Estos símbolos pues comúnmente los vamos a encontrar en páginas de internet o, o en aplicaciones donde podamos hacer simulaciones de circuitos eléctricos y o electrónicos. Y aquí en color blanco nos dice que no tienen polaridad, a diferencia del diodo, que debemos tener cuidado cómo lo conectamos. Aquí en su símbolo vemos que la flecha apunta hacia el negativo, o sea que así es como vamos a ubicar el diodo para polarizarlo directamente.
eh, la flecha va a estar apuntando hacia el polo negativo, perdón, de la batería, y en el otro extremo iría el polo positivo. Si lo vemos a contraluz se vería de esta manera. Aquí vemos dos terminales internas del diodo, donde la más grande va a negativo. Y como les decía, la flecha del símbolo apunta hacia el negativo. Eso para hacer la polarización directa, como se muestra aquí. La flecha está apuntando hacia abajo y esta está conectada a negativo de batería. No sucede eso con las resistencias. Pueden ser conectadas de cualquier forma y trabajarán correctamente. Enseguida les voy a mostrar un par de ejemplos donde está conectada la resistencia y el diodo, que son los componentes que hemos visto hasta este momento. Solo esperamos a que cargue. Aquí vamos a ver un diodo polarizado directamente y un diodo polarizado inversamente. Esto es para demostrar que, pues, que la polarización directa del diodo es la que está correcta, la que va a hacer que el diodo emita luz. Miren, aquí del lado de arriba tenemos el positivo, perdón, de batería. Esta batería es de 9 volts. Entonces, aquí en la parte de arriba tenemos negativo y positivo. Igual aquí en la parte de abajo, esta serie de puntos que se ilumina de verde, todos están polarizados negativamente. Ahora estos que se iluminan de verde, todos están polarizados positivamente. De arriba nosotros tomamos el positivo y hacemos una conexión a este par de resistencias. Estas van conectadas al ánodo. Entonces el positivo está conectado al ánodo. Aquí en este caso, aquí voy a hacer la polarización inversa. Aquí tenemos polarización directa donde el cátodo está negativo. Aquí tenemos polarización inversa donde el ánodo está negativo. Las dos tienen resistencia de protección y voy a energizar el circuito. Presiono el botón, únicamente el diodo LED del lado izquierdo se ilumina. Esto es porque está polarizado directamente de cátodo a negativo. Aquí voy a polarizarlo igual directamente. Voy a conectar el cátodo al negativo de batería para ver que está funcionando correctamente. Aquí vemos que los dos diodos se iluminan. Ahora aquí voy a quitar la resistencia de protección. Lo voy a conectar directamente a voltaje. Aquí vemos la línea de voltaje, los 9 volts. Recordemos que la batería es de 9 volts. Este voltaje le llega directamente al ánodo. Vamos a ver qué sucede si no tiene la resistencia de protección. Acaba de fundirse el diodo. Nos dice que la corriente a través del LED es de 913 miliamperes, mientras que el máximo absoluto o máximo permitido para el correcto funcionamiento del diodo es de 20 miliamperes. Estamos sobrepasando por demasiado la corriente permitida para el correcto funcionamiento del diodo LED. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que sería el potenciómetro, o también conocido como resistencia variable. Nos dice que el potenciómetro es un dispositivo de 3 terminales que se utiliza para controlar el nivel de voltaje del circuito. Este control lo hace mediante la variación de su resistencia interna. Cuanta más alta sea la resistencia interna, mayor será el voltaje que pues que va a permitir pasar. Y las terminales que están numeradas aquí se conectan. La primera a negativo, o aquí lo marca como GND. La de en medio sería el pin de salida.
Y el tercer pin lo marca como entrada. Aquí vamos a conectar el voltaje de la batería. Y los símbolos del potenciómetro, los cuatro símbolos que podemos encontrar nosotros serían estos en un diagrama. Les voy a mostrar un circuito donde se trabaja con un potenciómetro y también ese circuito incluye un transistor. Nos dice que un transistor es un dispositivo que regula el flujo de corriente o de tensión sobre un circuito actuando como un interruptor y o amplificador para señales eléctricas o electrónicas. Si trabajamos con señales eléctricas, pues estamos trabajando con eh, circuitos analógicos. Y si trabajamos con señales electrónicas, estaríamos trabajando con circuitos digitales. Nos dice aquí que es muy importante saber identificar bien las tres patillas a la hora de conectarlo. Este transistor en específico es el B0137. El pin número 1 es emisor, el 2 es colector y el tercero es la base. Aquí vemos el símbolo, todos los, bueno, en este caso es un transistor NPN. Todos los símbolos van a ser iguales, lo que va a cambiar es la ubicación de las patillas. Ah, y nos dice que cada patilla eh, podemos tener una corriente a la que llamaremos, en este caso, corriente de base, corriente de colector y corriente de emisor. El funcionamiento del transistor es muy sencillo. Si no hay corriente en la base, es decir, si no hay corriente aquí, no hay corriente entre colector y emisor. Nos dice después, cuando llega una corriente muy pequeña para la base, es decir, aquí, en esta patilla, tenemos una corriente entre colector y emisor, es decir, una corriente que va a atravesar el transistor y esta corriente que atraviesa el transistor será mayor que la corriente de base. Después nos dice que el transistor se puede utilizar para dos cosas. La primera función sería como interruptor. Nos dice que deja pasar o corta señales eléctricas a partir de una señal de mando. Esa señal de mando pues sería la corriente que va, que llega a la base del transistor. Nos dice si no le llega corriente a la base, aquí, es decir, si IB es igual a 0 amperes, es como si hubiera un interruptor abierto entre el colector y el emisor. Sería como esta parte. El interruptor estaría abierto si la corriente de base es 0. Después nos dice no pasa corriente entre ellos, es decir, entre colector y emisor, que son pues las patillas a las cuales estará conectada la carga. Después nos dice si llega corriente a la base, es decir, aquí, entonces es como si hubiera un interruptor cerrado, se presentaría de esta forma, entre el colector y el emisor, ya que circula corriente entre ellos. Entonces, si hay una pequeña corriente aquí, dice aquí una corriente de base pequeñita, si esta se presenta, eh, se comportaría como un interruptor cerrado y podría circular corriente de colector a emisor. Aquí nos dice una pequeña corriente por la base, aquí en la patilla número 3 en este transistor, y se cierra el interruptor entre colector y emisor, permitiendo pasar corriente entre ellos. Eh, También la segunda función del transistor nos dice, funciona como un elemento amplificador de señales. Es como lo estamos usando nosotros porque estamos trabajando con circuitos analógicos, como lo dice aquí, electrónica analógica. Dice, le llega una señal pequeña a la base nuevamente, intensidad de base, así también se le puede conocer como intensidad de base o corriente de base, que se convierte en una más grande entre colector y emisor. Aquí está la corriente entre colector y corriente entre emisor. Aquí puede ir conectada
una intensidad pues mucho más grande que la corriente de base. Nos dice que esta función es con la que trabaja como un componente de electrónica analógica, como lo estamos usando nosotros, o como voy a mostrarlo, mejor dicho, en el circuito de ejemplo para que se entienda mejor cómo trabaja. Después nos dice varios valores distintos pueden tomar de entrada y de salida. Aquí abajo nos dice una pequeña corriente por la base permite pasar una corriente entre el colector y el emisor mucho más grande. Corriente pequeña la convertimos, es decir, la amplificamos en otra mucho mayor. Por eso que se le conoce también como amplificador de señales. Y ya tengo aquí la conexión hecha. Si recordamos, una terminal del potenciómetro va a negativo, la de medio es la salida, esta va a la base del transistor, que esta base es la que mencionaba que es una corriente muy pequeñita para que permita el paso entre colector y emisor. Después la terminal número 3, que lo marque como terminal 2, va a positivo. Eso de terminal 2 es porque aquí la central la marca como wiper. Esta sería pues digamos, va a variar de acuerdo a la posición, de acuerdo a la posición de la perilla del potenciómetro. Y en el transistor tenemos lo que es las tres patillas también, colector, base y emisor. Este pues es un transistor distinto al que estaba en la presentación, pero funcionan de la misma manera. Es un transistor NPN. Y lo siguiente que vamos a hacer, bueno, ya está energizado el circuito. Aquí vemos que el colector va conectado hacia el cátodo, que sería el negativo del diodo, y el ánodo va a positivo mediante su resistencia de protección. El emisor pues va conectado directamente al pin negativo de batería. Aquí ya está energizado el circuito. Yo puedo girar la perilla. Vemos como aquí lo que está sucediendo es que la resistencia del potenciómetro está variando. Es por eso que varía la señal de salida y por lo tanto varía la corriente que le entra al transistor. Les decía que esta función es la función de amplificación del transistor porque le está llegando una corriente pequeña a la base y entre colector y emisor está circulando una corriente más grande. Aquí llegamos al máximo, a la posición máxima del potenciómetro, lo cual hace que le llegue una corriente máxima a la base. Por eso es que las revoluciones del motor aumentaron. Miren aquí, 17.433 revoluciones por minuto es la máxima velocidad que puede tomar el motor. Y si lo vamos bajando, la corriente que le llega a la base del transistor pues va disminuyendo. Es por eso que la velocidad del motor también disminuye.